El hijo que se aleja del hogar en un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos fértiles, vivía un hombre con 2 hijos. Era un padre sabio, trabajador, amado por su comunidad. Había dedicado toda su vida a construir su hogar, cuidar su tierra y criar a sus hijos con amor y rectitud. El mayor era responsable, prudente y fiel al trabajo de su padre, pero el menor soñaba con algo más. Soñaba con la libertad, con los placeres del mundo, con descubrir lo que había más allá del horizonte. Una mañana, mientras el sol doraba los trigales y el canto de los pájaros llenaba el aire, el hijo menor se acercó a su padre. Con voz temblorosa, pero decidida, le dijo: «Oh padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». El padre lo miró fijamente. En sus ojos había tristeza, pero también amor. Sabía que su hijo estaba decidido, que nada detendría su deseo de marcharse. Con el corazón dolido, pero respetando su libertad, dividió la herencia entre los 2. Días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía. Con paso apresurado, abandonó el hogar. Detrás dejó a su padre, que lo vio alejarse hasta perderse en el horizonte, y a un hermano mayor, que lo miraba con mezcla de enojo y desconcierto. El joven caminó durante días, hasta llegar a una tierra lejana, una ciudad llena de luces, música y ruido. Allí todo era nuevo, tentador, fascinante, y pronto comenzó a gastar sin medida en fiestas, banquetes, amigos interesados, placeres momentáneos. Cada moneda que su padre le había dado se fue desvaneciendo como arena entre los dedos. Durante un tiempo, el hijo creyó que lo tenía todo, pero el corazón vacío no se llena con riquezas ni diversión. Y cuando el dinero se acabó, también se acabaron los supuestos amigos. Una gran hambre azotó aquella región. Los campos se secaron, los precios subieron, y nadie quería ayudar a un extranjero sin recurso. El joven, desesperado, fue a buscar trabajo, pero solo encontró el más humilde de todos: cuidar cerdos. Y allí, en medio del fango, bajo el sol ardiente, el hijo pródigo comenzó a comprender. Tenía hambre, tanto física como espiritual. Hambre de pan, pero sobre todo, hambre de amor, de hogar, de perdón. Mientras observaba a los cerdos comer, pensó en su padre, en su casa, en los siervos que allí tenían comida de sobra, y con lágrimas en los ojos murmuró: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». El orgullo que antes lo había impulsado a marcharse se rompió en pedazos. En su lugar nació la humildad y la esperanza. Decidió regresar, sin exigir nada, solo buscando el perdón. Y así, con los pies cansados, el corazón arrepentido y la mirada baja, el hijo emprendió el camino de regreso a casa. No sabía si su padre lo aceptaría, ni si su hermano lo recibiría. Pero dentro de sí había algo más fuerte que el miedo la fe en que aún podía ser amado. El encuentro del perdón. El sol apenas comenzaba a levantarse, cuando el joven, cansado y cubierto de polvo, llegó a las cercanías del lugar donde había nacido. Cada paso que daba era una mezcla de esperanza y miedo. Los recuerdos inundaban su mente, los días felices en la casa de su padre, las risas con su hermano, las enseñanzas que había ignorado. Ahora todo eso le parecía un tesoro perdido. El camino era largo, y sus fuerzas se agotaban, pero su corazón ardía con un deseo en volver a los brazos de su padre, aunque fuera como un ciervo. Mientras avanzaba, ensayaba una y otra vez las palabras que dirían: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Entre tanto, en la casa del padre, el hombre que lo había visto partir nunca dejó de esperarlo. Cada día salía al camino, mirando a lo lejos con la esperanza de verlo regresar. Sus ojos se llenaban de tristeza, pero su corazón no perdía la fe. Hasta que un día, entre el resplandor del amanecer, vio una figura avanzar lentamente por el camino. Sus ropas estaban rotas, su cuerpo débil, su rostro cubierto de polvo, pero el amor reconoció a su hijo antes que la distancia lo confirmara. El padre corrió sin pensar, sin importarle su edad, sin preocuparse por lo que dirían los demás. Sus brazos se abrieron con una emoción indescriptible, y cuando por fin lo alcanzó, lo abrazó con todas sus fuerzas. El hijo, sorprendido por el gesto, comenzó a hablar entre sollozos: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre no lo dejó terminar. No necesitaba más palabras. Su abrazo lo decía todo. Aquel hombre no vio la miseria ni la suciedad de su hijo. Vio el corazón arrepentido, el hijo perdido que ahora había sido hallado. Llamó a sus siervos con alegría desbordante y les dijo: «Traed el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era Harry vívido, se había perdido, y es hallado han». Y así comenzó una gran celebración. La música llenó el aire, el fuego del horno iluminó la noche,
y la casa entera se llenó de alegría. El padre miraba a su hijo con ternura. No pensaba en lo que había perdido, sino en lo que había recuperado. No le reprochó nada, no pidió explicaciones, solo lo ama, porque el amor de un padre verdadero, como el amor de Dios, no se cansa de esperar, no deja de perdonar, no guarda rencor. El hijo, con lágrimas en los ojos, entendió que aquel abrazo era más que un perdón, era una nueva oportunidad de vida. Y mientras el banquete comenzaba, la alegría del reencuentro llenó la casa como un perfume de gracia y redención. El corazón del padre, la música resonaba por toda la casa. Las risas, los cantos y el sonido de las flautas se mezclaban con el aroma del banquete. Dentro, el hijo que una vez estuvo perdido disfrutaba del calor del hogar, envuelto en el perdón y la alegría de su padre. Pero fuera, en el campo, alguien observaba desde lejos con el ceño fruncido a su hermano Mayo-ere. Había pasado el día trabajando, como siempre lo hacía, fiel, constante, obediente. Pero cuando regresó y escuchó los sonidos de celebración, preguntó con desconcierto: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay fiesta? Uno de los siervos respondió con una sonrisa: tu hermano ha vuelto. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. El rostro del hermano Mayo-ere se endureció. Su corazón, lleno de orgullo y resentimiento, no podía aceptar lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que su padre celebrara el regreso de aquel que lo había humillado y malgastado todo? ¿Dónde estaba la justicia en eso? Con el alma ardiendo, se negó a entrar. El padre, al saberlo, salió una vez más al encuentro de un hijo que necesitaba ser hallado, aunque él mismo no lo supiera. «Hijo, entra», le rogó con ternura. «Celebra con nosotros». Pero el Mayo-ere respondió con amargura: «Hace tantos años que te sirvo, sin desobedecer jamás tus mandamientos, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». El padre lo miró con ojos llenos de amor, y con voz serena le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, guay, ha revivido, se había perdido, y es hallado. En ese momento, el silencio cubrió la escena. Jesús, al contar esta parábola, no termina la historia. No nos dice si el hermano Mayo-ere entró a la casa, o si se quedó fuera. Y eso tiene un propósito, porque el mensaje no era solo para ellos, sino para nosotros. Reflexión final: esta parábola es mucho más que la historia de un joven que se fue y volvió. Es la historia de todos nosotros. A veces somos el hijo pródigo, nos alejamos, buscamos el mundo, y solo cuando tocamos fondo, comprendemos que lo único que necesitamos es volver al Padre, y otras veces, somos el hermano Mayo-ere orgullosos, juzgando, creyendo que el amor de Dios se gana con méritos. Pero Jesús nos recuerda que el amor del Padre no se compra, no se mide, no se negocia, se recibe con humildad, porque es gracia pura. El Padre no solo espera a los que se van, también sale a buscar a los que, aún dentro de casa, han perdido la alegría del amor verdadero, porque al final, Dios quiere que todos sus hijos estén a la mesa, celebrando la vida, el perdón y el reencuentro. Así es el corazón del Padre, siempre abierto, siempre dispuesto a perdonar, siempre esperando que volvamos a casa.